Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Caminos que Dignifican, un podcast que pretende darle voz a los y las recicladoras para que nos cuenten sus historias. Hoy tenemos un TBT, una entrevista que le hicimos a Elvia Pisuña, una recicladora que conocimos en el Encuentro Internacional de Recicladores en el 2023. Esta entrevista nos abre una perspectiva bien distinta, bien bella sobre lo que significa el reciclaje para nuestros compañeros del mundo. Hola Elvia, bienvenida a esta grabación, esta entrevista. Muchísimas gracias de antemano por abrirnos este espacio. Ya dije tu nombre, pero quiero que te presentes, quién eres, qué haces, cuántos años tienes y cuéntanos un poquito de cómo empieza tu historia. Mi nombre es Elvia Pisuña, soy presidenta de la Red Nacional de Recicladores en Ecuador, RENAREC. Yo tengo 52 años y soy recicladora desde los 14 años, un oficio que no conocía, pero a los 14 años por la necesidad entré a esa rama del reciclaje y me fui acostumbrando a ese proceso, ¿no? De ir recolectando, sea juguetes, ropa, después fue cartón, papel, plástico y siguió esa rutina en un botadero. Elvia, en este momento me surge una duda. ¿Quién es la persona que te acerca al reciclaje o fuiste tú sola? No, una vecina. Fue una vecina donde la vecina ha sabido ir a trabajar en ese botadero y nos dijeron, vamos, les invito para allá. Entonces ahí fuimos a conocer, pero al comienzo era muy fuerte porque yo venía del campo, de la naturaleza, donde se olían las flores, los árboles, todo natural. Entonces llegar a un botadero para mí fue un impacto porque desconocía dónde iba la basura, desconocía ese líquido que salía, un líquido negro que se ha sabido llamar exiliado, que yo tampoco conocía. Había unos gases que alrededor de la quebrada se prendía como fuego a propósito y era como si hubiera un tanque de gas, era así y seguía quemaba y era constante. Entonces eso fui mirando y seguía trabajando ahí. Bueno, qué primer encuentro tan difícil, ¿no? Pero bueno, después de que me cuentas esta historia, 30 y no sé cuántos años después, ¿cuál es tu percepción ahora del reciclaje? ¿Qué es lo que ves aquí? Bueno, primero vi como un sustento de familia, ¿no? O sea, recoger los residuos, vender al intermediario, a la persona que venía a comprar y que me pague semanalmente, llevar la economía de mis hijos, ya fui madre, fui conociendo todo ese proceso, entonces fue tan importante para mí ir mirando todo ese proceso y de ahí nos cuentan que existe una red. Entonces yo entro, después de 4 años que se forma la red, yo ingreso a eso por invitación del presidente que era actual de la RENAREC. Me invita a una provincia, porque era Asamblea Nacional de Recicladores, me invitan y ahí yo conozco a la federación, conozco a la directiva, veo todos sus propósitos y me gustó. Entonces después fui al segundo encuentro, que era en otra provincia, que era en Cuenca, y comencé a trabajar me gustó, pero en ese entonces también había un municipio en el sur de la ciudad de Quito, Quitumbe, que también me ayudó a que él me decía, tú sí puedes, Elvia, continúa ese proceso de liderazgo. Y a mi asociación, ese municipio nos ayudó con liderazgo, fortalecimiento, había mucha violencia doméstica, pedimos cursos, talleres donde yo quería que las mujercitas salgan de ese, porque yo también tuve esa violencia, pero yo quise que ellas también salgan de esa violencia y fuimos trabajando muy fuerte eso de la violencia, género, vivimos naturaleza, reciclaje, entonces fuimos trabajando con eso. Entonces yo ya me fui más o menos un poquito preparada del municipio hacia dar todas mis ideas a la red nacional. Inicié como tesorera suplente y en ese tiempo cambiaron de presidente, comenzó mi compañera Luisa,
y llegamos juntas a Quito y comenzamos la lucha. Listo. Todo eso que me cuentas de las mujeres, ¿cierto? Cómo nos aliamos entre las mujeres, cómo entre unas a otras entendemos la situación y nos damos la mano. Eso de crear talleres, de crear espacios para identificar la violencia y también para combatirla como mujer. ¿Qué piensas de haber tenido esa capacidad, no? Porque me dices al principio tenía miedo. Y al principio, si alguien no me dijo yo podía, no pude. Entonces, cuéntame cómo fue esa experiencia, crear esos espacios para estas mujeres. Bueno, al comienzo muy difícil, ¿no? Porque los hombres decían que yo les estoy como tipo liberándoles, como del yugo de ellos. Entonces, fue muy difícil, pero no imposible. No, porque yo les decía, mírese en el espejo, ustedes son hermosas, arréglese, demuestren a sus esposos que ustedes son una parte fundamental del hogar, de sus hijos, son mujeres luchadoras. El reciclaje no es que no somos cochinos sucios, sino es un trabajo digno. Entonces todo eso que yo fui aprendiendo, fui inculcando. Y en la red nacional trabajamos muy fuerte, conociendo todo el proceso a nivel nacional. Cómo estaba un botadero, cómo estaba una calle, cómo estaba una escombrera, cómo estaban esos seres humanos que metían la mano en la basura. O sea, esas mujeres que trabajaban en los botaderos cargadas así, niños, en tremendos soles. En la costa eran las peores condiciones, vivían ahí en esos botaderos. Y eso fue tan doloroso que la Fundación Avina nos ayudó muchísimo. Listo. Acabas de tocar uno de los temas más fuertes para las mujeres y es ser madres, ¿no? ¿Cómo es esa condición de ser madres, mujeres, recicladoras? Y también entendamos e introduzcamos en este momento un nuevo concepto, y es que también somos madres del planeta. Lo que hacemos con nuestros hijos, de ir y cuidar y limpiar, lo estamos haciendo con la madre tierra. ¿Qué opinas tú de ser madre recicladora? Bueno, para mí ser mujer, antes éramos discriminadas porque las mujeres decían los hombres que nosotros somos para criar guaguas y limpiar casa. Y hasta nuestros padres siempre cuando dicen ¿por qué ustedes entraron al reciclaje y no se prepararon? Es porque los hombres se preparaban antes, no las mujeres. Nos casaban en edad pequeñas, pero después fuimos evolucionando y ahora que estamos más evolucionadas es porque nosotros hemos querido cortar ese yugo totalmente de ir cambiando la metodología tanto de nuestros propios hijos como de las familias alrededor. Y ahí es donde uno entra como reciclador. Y cuando comienza a capacitarse, a tener conocimiento, ahí se da cuenta lo valioso que hace uno. O sea, sentir, como nosotros en Ecuador decimos, con nuestras manos limpiamos el rostro del mundo. Imagínense. ¿Por qué? Porque esas manos que todos los días meten la mano en la basura y rescatan lo que puede ser una materia prima para ayudar a la economía del país. Yo, cuando me dijo eso, yo me quedé impactada. Digo, ¿tanto hago? Tanto ese trabajito que llevo sustento y de esa recuperación. Viene los talleres, me dice, ustedes limpian el ambiente, son ambientalistas. Ustedes ayudan a la naturaleza porque no mueren miles y miles de árboles ni cavan miles y miles de terreno para sacar petróleo. Y también sacan todo lo que es en los mares, la arena, no llevan para hacer de nuevo vidrio. Esas materias primas, ustedes están salvando ese planeta. Entonces, escuchar eso, yo me iba con más entusiasmo a trabajar con mi asociación, con mi federación, impulsada por mi compañera Laura y después incluyó mi compañera Juanita, donde juntas trabajamos muy fuerte toda esa visibilización del trabajo. Pero también íbamos incluyendo a las mujeres, íbamos capacitando y fortaleciendo liderazgo de mujeres y liderazgo de hombres, porque queríamos que haya, totalmente que no se desnivele el trabajo, que siempre trabajemos juntos para que todas esas ideas del cambio,
del reciclador hacia un gestor ambiental, del cambio de la visibilización, que los gobiernos nos tomen cuenta, que hablemos de políticas públicas, de los recicladores, que hablen la gente del reciclaje. Ha sido un reto que hemos logrado. Me siento satisfecha que hoy en el mundo entero se hable de reciclaje, hablen de la naturaleza, hablen de lo que en realidad este proceso que vienen haciendo los recicladores se ha visibilizado y reconocido la labor. Hay miles y miles de manos de obra sin pago y sin costo, sin salud, sin vivienda. Sí, es una condición en general de los recicladores, ¿no? Aquí en Colombia pues estamos un poco más avanzados en este tema, pues hay algunos vacíos, pero también hay unos avances que hay que reconocer. El liderazgo de mujeres, cuando una mujer habla de política pública muy global, ¿ves? Habla de una política pública que busca el cuidado de las mujeres, que busca, no solo de mujeres y hombres, que busca planes de educación, que busca planes de salud, porque pues ese es un liderazgo muy de cuidado. Para ti y en todo tu desarrollo como mujer líder, ¿has visto alguna diferencia en este equilibrio de liderazgo de hombres y liderazgo de mujeres? Sí. Como nosotros cuidamos nuestros hogares a nuestros hijos, ese amor, ese cariño que le pone tanto al cuidado de nuestros hijos, a nuestro hogar, le pone al cuidado del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de salir a reciclar, salimos con orgullo de que todos los días la ciudadanía contamina, todos los días sobreconsume, nosotros recogiendo esa materia prima para ayudar a muchos obreros a trabajar en empresas de reciclaje, y que esa materia que nosotros con tanto amor los recogemos los 365 días al año, esa materia prima salva mucha naturaleza y salva muchas vidas y seres vivos de que existen en la tierra. Listo. Ayer tú mencionabas algo bien importante y es acercarse con empatía, ¿cierto? Nosotros, si bien tenemos estas luchas fuertes estatales con los usuarios, con el mundo, ayer tú en tu conferencia en el marco del tercer encuentro internacional de recicladores decías que con empatía habías podido llegar a conmover a un presidente y que te aceptara una normativa, ¿cierto?, que necesitaban en Ecuador para que este proceso del reciclaje no decayera, que era el impuesto a la botella. Entonces quiero que me cuentes también cómo es esto de mover las masas con empatía para ti, ¿cómo es? Bueno, en todo este proceso yo aprendí algo, que decir con todo el corazón el oficio que uno hace y explicar al mundo la realidad y el proceso, para mí ha sido un satisfactorio. ¿Por qué? Porque yo le cuento mi historia al señor presidente para que él me entienda las necesidades que tienen los 20,000 recicladores en Ecuador, y mirar que siempre tiene una mano para apoyarle a toda esa gestión de la naturaleza. Entonces voy conversando con el señor presidente y le voy contando la historia de por qué es necesario ir trabajando a favor de los recicladores de base. Él me va entendiendo, me va escuchando con todo ese carisma que tiene. Entonces él me dice: sí, tú eres amiga de la naturaleza, hoy eres mi amiga. Y hemos logrado esa amistad del presidente, hemos logrado amistades con ministros y muchas amistades con sociedad civil, y también, como nosotros decimos, con invitantes de recicladores. O sea, gente que se ha ido involucrando, conociéndonos, y se han ido involucrando en la lucha y el fortalecimiento de esa federación, de esos recicladores que están en la calle, recuperando, ¿para qué? Para ese sustento, ayudar a la naturaleza y ayudar a los municipios para que no se colapse con cuánta basura que hay. Bueno, ahora que dices eso, yo pienso en que hace unos días escuchaba que hay algo que nos une a todos, ¿no? Lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar energía, lo podemos llamar
de muchas maneras, pero hay algo tangible que nos une en este momento y es la naturaleza. Entonces cuando tú conmueves el corazón de alguien que te dice que eres amiga de la naturaleza, me imagino que para ti debió haber sido también una conexión, pues debido también a eso que nos contabas de tu infancia, ¿no? Que habías crecido en el campo, que tenías el olor de las flores, el sonido de los pájaros, todo esto muy presente. Entonces siento que de alguna manera la naturaleza nos ha conectado como humanos y el hecho de poder reciclar en este momento para ti y para mí, que ustedes hagan esta labor, es que ustedes están cuidando de nuestra conexión. Entonces, pues te agradezco infinitamente, les agradezco a ustedes, a todos los recicladores de Ecuador, de Colombia. Vimos que en Colombia son más de 60,000 recicladores, solo en Bogotá hay 27,000, entonces pues la labor es grande y sé que es un movimiento global que en ese momento pues está, en este momento y no, hace 20, 50 años han estado organizándose, porque en Bogotá te cuento que hay luchas positivas, hay procesos políticos positivos llevados por recicladores, para recicladores, y que pues justamente antes estábamos hablando de que la mayoría de procesos son liderados por mujeres y las mujeres tienen esa visión amplia del cuidado, que no es solo conseguir dinero y es inmediato, sino que siempre buscan ampliar esa noción de bienestar para toda la comunidad. Entonces pues es Elvia, para mí un gusto conocerte, un placer que hayas contado tu historia. De verdad que si logras conmover al que sea, yo siento que en este momento estoy conmovida y sé que todas las personas que van a escuchar este podcast van a comprender un poco más qué es esto que hacemos los recicladores, por qué lo hacemos y qué nos motiva. Entonces, mil gracias. Sí, yo también, mil gracias también por hacerme la entrevista. Para mí también es un honor hablar de todo este proceso, toda esta lucha que venimos juntos. Colombia ha sido nuestro aprendizaje, ha sido, como se dice, que nos enseñó a luchar y a fortalecernos en Ecuador. Estoy como se dice, en casa, porque estoy bien recibida y cuando yo necesite de ellos, voy a buscarles, y cuando necesiten algo de mí, encantado de ayudarles. Muchísimas gracias, Elvia. Bueno, aquí estuvimos. Una entrevista realmente conmovedora. Espero que nos sigan, se suscriban a nuestro podcast, a nuestras redes sociales, para que tengan noticias y actualizaciones del proceso de aprovechamiento, formalización y dignificación del oficio de los recicladores. Les habló Daniela Moore en Comunicaciones para la Asociación Ecualiense Estratégica de Recicladores. Bye.